siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Este domingo 24 de enero les saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Nos da mucho gusto poder nuevamente reunirnos con el propósito de alabar y bendecir el nombre de Dios. Vamos a orar y vamos a poner este culto en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Señor nuestro Dios, te damos muchas gracias, te bendecimos y agradecemos porque nos permitas estar reunidos y con el propósito, Señor, de adorar tu santo nombre. Toma en tus manos nuestro corazón, nuestro ser completo, Padre, y reina sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sean bienvenidos todos ustedes que nos siguen a través de Facebook. Gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes que tienen la disposición de conectarse para adorar junto con nosotros el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a rogar, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 2. Hechos, capítulo número 2. Y vamos a dar lectura de los versos 1 al verso número 13. Hechos 2, del 1 al 13. Es la lectura que nos ha estado ocupando en los últimos estudios que hemos tenido. Hechos 2, del 1 al 13. Y leamos juntos la palabra del Señor. Dice la Biblia: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Pues hemos estado recurriendo a ella en el libro de los Hechos. Vamos a tratar de ir estudiando poco a poco y ir comprendiendo pues cómo fue la manera en cómo se desarrolló la iglesia, cómo se expandió, ¿verdad? Y cómo el Señor usó pues la vida de sus siervos para la aplicación del Evangelio. Vamos a
cantar al Señor todos juntos. Les ruego, hermanos, que no expecten, sino canten al Señor, no se queden callados, abran su boca y canten junto con nosotros en la presencia de nuestro Dios. Alabemos al Señor, hermanos. Muy bien, hermanos, tenemos ahora también el mensaje infantil, el mensaje que cada domingo también Dios trae para la vida de nuestros pequeñitos. A ustedes el mensaje infantil. Hola chicos, qué gusto poder saludarnos. ¿Recuerdan que estuvimos aprendiendo acerca de la llegada del Espíritu Santo?
Inmediatamente los discípulos comenzaron a hablar a otras personas acerca de Jesús. Estaban cumpliendo con el mandato que habían recibido de él antes que ascendiera al cielo. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Este mandato también es para ti y para mí. Debemos anunciar el Evangelio de Jesús a otras personas. Pero, ¿qué es el Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Vayamos a la Biblia y aprendamos juntos de qué se trata. Dios creó al mundo y amaba tanto a todas las personas que quería estar muy cerca de ellos. Pero algo se lo impedía. El corazón de las personas estaba lleno de pecado. Por eso Dios no podía estar junto a nosotros. Así que envió a Jesús a la tierra a morir en una cruz. Pero al tercer día, Jesús resucitó. Espera, ¿sabes por qué tuvo que morir Jesús? Bueno, como ya vimos, el corazón de las personas tenía mucho pecado. Y lo único que puede limpiarlo es la sangre de Jesús. Cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestro corazón y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él limpia todo aquello que ofende a Dios y deja nuestro corazón como nuevo. Entonces, Dios amaba tanto a las personas del mundo que envió a Jesús a morir para perdonar nuestros pecados. Resucitó al tercer día y hoy puede entrar a tu corazón para estar siempre contigo. La Biblia dice en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Repítelo después de mí. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Muy bien. Este será nuestro versículo de la semana, así que no olvides repasarlo. Te ayudará a recordar las buenas noticias que debemos compartir con los demás. No lo olvides. Dios amó tanto al mundo que envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hoy quiere entrar a tu corazón. Esta semana recuerda repasar, memorizar, grabar y enviar tu video diciendo el versículo. ¡Queremos verte! Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 2 nuevamente, pero ahora vamos a leer a partir del verso 14. Es una porción bastante extensa, lo que ocupa esta mañana. Hechos 2, del 14 en adelante, dice la palabra del Señor. Hechos 2, del 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras.
porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Muy bien, hermanos, hasta aquí nuestra lectura. Si ustedes se dan cuenta, pues en el capítulo número 2 se narra la llegada del Espíritu Santo que inaugura la era de la iglesia y da poder a los discípulos para que ellos fueran testigos, tal como el Señor lo había anunciado en el capítulo 1, verso 8, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y bueno, en este momento estaba siendo el derramamiento del Espíritu Santo, había caído sobre los discípulos y se había escuchado de una manera fuerte un viento recio. El Espíritu Santo, como lo platicamos de antemano, llegó pues de una manera sobrenatural, de una manera estruendosa, de una manera muy notoria, de tal manera que todo el mundo acudió a ver qué estaba pasando en aquel momento. Y cuando los discípulos bajaron, ¿verdad?, del aposento alto donde estaban, pues ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas, dialectos, y eran entendidos por todos aquellos judíos, tanto prosélitos como residentes, que estaban allí, hermanos, a causa de la fiesta de Pentecostés, y les oían hablar en sus propios idiomas. Y entonces ellos estaban maravillados, confundidos,
perplejos, atónitos por todo esto que estaba pasando, en tanto que otros, como siempre, pues acusaron a los discípulos de estar borrachos. Es aquí donde entra la explicación que da el apóstol Pedro. Y los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, los llenó de poder para que ellos pudiesen hablar de Jesús. Los discípulos comenzaron a hablar de Jesús con un mensaje, en primer lugar, bíblico, hermanos. El mensaje que se dio, el primer mensaje de la iglesia cristiana, que está registrado aquí en el libro de los Hechos, es un mensaje bíblico. Pedro se levanta, dice el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿verdad? Era como el representante de los otros 11, alzó la voz y les habló diciendo, y él empieza a dar una explicación de lo que estaba pasando, porque todos estaban maravillados y se preguntaban, ¿qué está pasando? Y otros decían, pues están borrachos. Y Pedro entonces aprovecha la ocasión para hablar de Jesús y empieza a explicar el hacer de Dios. En los versos 14 y 15 Pedro les dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, dense cuenta de esto y escuchen mis palabras. Porque estos no están ebrios, como algunos están diciendo, como algunos de ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, es muy temprano, son las 9 de la mañana, no pueden estar borrachos. Estaban en una fiesta, en una celebración sagrada a nivel nacional. Era muy temprano para que los discípulos pudiesen estar borrachos, ¿verdad? No era una ocasión para ello. Había cierto temor, pues, de los judíos de estar haciendo cosas indebidas en los días de fiesta sagrada, y Pedro se los hace ver, pues es muy temprano para que estos estén ebrios. Él empieza a explicar pues lo que Dios estaba haciendo. No es lo que ustedes se suponen que es. Estos no están borrachos, no es algo que está pasando porque nosotros lo estamos procurando hacer. Y comienza a exponer la palabra, ¿verdad? El mensaje bíblico, hermanos, de Pedro expone la palabra a partir del verso número 16 y hasta el verso 21. Pedro les va a decir qué estaba pasando. Él toma pues como referencia a un profeta, a un escrito del profeta Joel, y empieza a explicar. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. No es algo que esté pasando porque estos hayan tomado de más. Esto está ocurriendo porque está profetizado. Y entonces él empieza a explicar por qué les podían hablar en sus propias lenguas. Dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y esto es lo que Pedro, ahí era en donde Pedro quería puntualizar. Esto es lo que está pasando. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que el Espíritu Santo se había derramado sobre la vida de los discípulos. Y entonces Pedro saca toda la extensión de una profecía de Joel para hacer el señalamiento de exactamente qué era lo que estaba pasando. Dar respuesta a la pregunta del versículo número 12 de todos aquellos judíos. ¿Qué quiere decir esto? Pues Pedro les responde, esto es lo que dijo el profeta Joel. En aquellos días derramaré de mi espíritu, dice el 18, y profetizarán. ¿Verdad? Esto es lo que está pasando. Bueno, Pedro hace todo el recuento de la profecía y les explica, pues esto es lo que está pasando. Dios está haciendo algo poderoso. Dios está permitiendo, pues, que su palabra sea predicada, que el mensaje sea llevado por todos aquellos que han creído en él. Y tal como lo predijo el profeta Joel, Dios ha derramado su espíritu sobre nosotros, ¿verdad? Y dice el profeta Joel en el verso 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y empieza el apóstol Pedro a hacer una explicación, pues, en un mensaje eminentemente bíblico. No basó Pedro el mensaje en sus experiencias personales. No basó Pedro el mensaje en tratar de hacer una defensa, pues, de todo lo que ellos habían escuchado. No fue un mensaje apologético, no fue un mensaje en el cual él quisiera ser empático con los demás. Lo que Pedro empezó a hacer en primer lugar es a explicar la razón
de por qué ellos estaban en ese momento pudiendo escuchar el mensaje cada uno en su propio idioma. Y lo hace a través de la Escritura. Saca el apóstol Pedro una porción de una escritura profética, toma un profeta de los libros proféticos del Antiguo Testamento y toma como base esta profecía para explicarle a ellos, ¿verdad? Más adelante también va a sacar el libro de los Salmos, porque los discípulos hablaron de Jesús primero como con un mensaje bíblico, pues, ¿verdad? Que explicó el hacer de Dios y que expuso la palabra de Dios en ese momento para que se dieran cuenta que lo que estaba ocurriendo era lo que Dios había profetizado, lo que Dios dijo que iba a suceder. No era algo nuevo, es la continuidad de algo que Dios ha estado haciendo desde la misma caída del hombre. Dios ha querido restaurar al hombre en su relación para con él y lo ha hecho de muchas formas y ha querido hablar muchas veces a los seres humanos de muchas maneras, y especialmente al pueblo de Israel. Dice en la carta a los Hebreos, la Biblia, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado, dice Hebreos, por el Hijo, ¿verdad? Dios, hermanos, ha querido siempre tener una relación personal con el hombre, una comunicación, pero el hombre siempre ha rechazado el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje bíblico. Los discípulos hablaron de Jesús con un mensaje también centrado en la persona de Jesucristo. Eso es lo que nosotros llamamos cristocéntrico, un mensaje alrededor de la persona de Jesús, centrado en la persona de Jesús. El mensaje no tomó ningún otro tinte, fue centrado en la persona de Jesús, centrado primordialmente en su obra. Dice el verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, y empieza a decir de Jesús, que fue un varón aprobado por Dios, y fue aprobado con las maravillas, prodigios, señales, todos los milagros, ¿verdad?, que Dios hizo entre el pueblo de Israel por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso número 23, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron por mano de los inicuos, que tiene sentido aquí de los pecadores, ¿verdad?, crucificándole, al cual Dios, a este Jesús, Dios levantó, a este Jesús Nazareno, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo, está diciendo el apóstol Pedro, fue muerto, lo crucificaron, ¿verdad? Murió, pero no solamente murió, sino que resucitó. Y de eso también dan testimonio las Escrituras. Y muestra, hermano, la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo muere, pero que también resucita, dice el apóstol Pedro. Verso 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo murió y resucitó. Y este es el germen del mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, pero no solamente murió, no quedó muerto, sino que resucitó. Y por el poder, ¿verdad?, de haber resucitado de los muertos, Él puede otorgarnos vida eterna a quienes hemos creído en Él. Nosotros, todos los seres humanos, estamos condenados a morir. Tarde o temprano todos moriremos. De una o de otra causa nosotros moriremos. Pero no solamente moriremos físicamente, sino que al morir nosotros estamos expuestos a un juicio delante de la presencia de Dios. Nuestros cuerpos cesarán, ¿verdad?, de tener vida. Se acabará, se agotará pues la energía de nuestros cuerpos y todas nuestras funciones vitales dejarán de ser, pero nuestra alma irá a la presencia de Dios y tendremos un día que dar cuentas. Todos los seres humanos daremos cuenta delante de Dios. Por cuanto está establecido, dice la Biblia, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y aquí el que no haya pues recibido el mensaje, el que no haya puesto atención a este mensaje que se ha predicado durante más de 2000 años, tendrá que experimentar una muerte segunda, una separación eterna de la persona de Dios y de la presencia de Dios. Entonces el mensaje, en primer lugar, hermanos, se centra en la obra, en la muerte, ¿verdad?, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Y después en su resurrección, para darnos a conocer que Cristo también nos puede dar vida
y vida eterna. Y muestra pues a Cristo como Señor en el mensaje que Pedro está escribiendo a partir del verso número 24, dice verso número 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo murió, pero resucitó. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y dice el apóstol Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pedro está explicando pues qué pasó con Jesucristo, está explicando esta obra maravillosa de muerte y resurrección de Cristo. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono como rey, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Verdad? A este Jesús, dice, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ahí habla de la obra de Cristo y muestra posteriormente a Cristo como Señor. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, ¿verdad?, esto que vosotros veis y oís. Ha hecho esto. Si ustedes están viendo, pues, que nosotros podemos hablar en sus idiomas, en muchos idiomas diferentes de las naciones aquí representadas, es porque Dios ha cumplido su promesa, tal y como lo había dicho a través del profeta Joel, y tal y como Dios lo había anunciado también a través de la boca de David en el libro de los Salmos, ¿verdad? Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se está hablando, pues, ¿qué está haciendo Pedro? Pedro está dando un mensaje que está centrado en la persona de Jesucristo, centrado en su obra y mostrando a Jesucristo como Señor, ¿verdad? No era mucho menos. Y los judíos podían entender de qué se les estaba hablando. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que Jesucristo es Dios. Y se puede debatir y puede haber unas corrientes, ¿verdad?, de pensamiento que piensen que Jesucristo no es Dios, y entonces unos creemos que Jesucristo es Dios y otros no creen que Jesucristo es Dios. Y estamos acostumbrados a esto, pero en el momento en que se está predicando este mensaje, hermanos, para el judaísmo y para los judíos mismos, decir que Jesucristo era Dios era algo completamente nuevo, era algo completamente diferente y era algo difícil de digerir, ¿verdad?, para el pueblo judío. Pero aquí Pedro, hermano, está hablando de Jesús y mostrando que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro finalmente en el verso número 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y bueno, en este tenor, pues, el apóstol Pedro culmina mostrando a Jesucristo como Señor. Los discípulos hablaron de Jesús con un mensaje evangelístico. Dice el verso 37, al oír esto, cuando pudieron escuchar pues el mensaje y la explicación de lo que estaba pasando de boca de Pedro, lo entendieron perfectamente. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro los había acusado de haber crucificado a Jesucristo. Eso fue lo que Pedro les dijo, ustedes lo crucificaron, ¿verdad? En el verso número 23, que ellos habían hecho esto, ustedes prendieron y mataron a Jesucristo por mano de los inicuos crucificándole. Pero este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Cristo, Él es el Mesías que nosotros hemos estado esperando durante tanto tiempo, y ciertamente lo crucificaron, murió, pero también resucitó y está exaltado a la diestra del Padre. Dios le ha hecho, dijo Pedro, Señor y Cristo. Y cuando ellos lograron entender esto, se compungieron, dice el verso 37, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos,
¿Qué haremos? Porque ya Jesús ya murió, pues, y lo hicimos, ciertamente lo llevamos a la cruz. ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el mensaje, hermanos, que dieron los discípulos en ese momento fue también un mensaje evangelístico de arrepentimiento. Pedro les dice, cuando a la pregunta de ellos, ¿qué haremos, varones hermanos? Pedro les dice, arrepiéntense y bautícense. Tienen que arrepentirse de este proceder que ustedes han tenido para con Cristo. Tienen que pedirle perdón a Dios por haber llevado a su Hijo a la muerte. Y además tienen que identificarse con Cristo Jesús. Eso era lo que significaba, lo que implicaba el bautismo. Ellos tenían que arrepentirse de sus pecados, del gran pecado de haber llevado a Jesús a morir, y también tenían que haberse identificado, tenían que identificarse pues con Jesús. Y no solamente eso, el mensaje fue también un mensaje evangelístico que los llevó, los empujó a ser salvos, los indujo a la salvación. Dice el verso 39, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y el mensaje se tornó en un mensaje de arrepentimiento y de salvación, ¿verdad?, de los pecados. Tal vez usted ha escuchado muchos mensajes, tal vez usted que nos sigue, que nos ve a través del Facebook, ha escuchado este y otros mensajes y muchos predicadores, pero algo que usted tiene que saber es que el mensaje que usted escuche debe ser un mensaje que emane de la Biblia en todo su contenido. No, la predicación del Evangelio no es un texto, ¿verdad?, tomado como pretexto para hablar sobre muchas cosas y sobre muchos temas. La predicación bíblica es la predicación que está basada en la Escritura. Es la predicación que predica la Biblia, no sobre la Biblia, no acerca de la Biblia, sino la Biblia misma, con una explicación del hacer de Dios en cada cosa que la Biblia nos muestra. La predicación bíblica es aquella predicación que expone la palabra del Señor. Y la predicación de la Iglesia de Jesucristo es una predicación que tiene a Jesucristo como centro. Está centrada en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su persona, en su sacrificio, y muestra siempre a Jesucristo como Señor nuestro Dios. Este es el mensaje que predicaron los discípulos y es el patrón del mensaje de la Iglesia de Jesucristo, bíblico, cristocéntrico y evangelístico. Y tal vez usted ha escuchado mensajes y se le ha invitado, tal vez usted ya ha escuchado la invitación de que tiene que venir a Jesucristo arrepentido de sus pecados, pedir perdón y aceptarle como Señor y Salvador. Porque este es el mensaje que usted va a seguir escuchando, es el mensaje que la Biblia tiene para usted. Y es el mensaje que nosotros como iglesia debemos estar replicando una y otra vez. Es el mensaje que debemos estar diciendo, es la necesidad más grande de la humanidad, poder tener a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Reciba usted el mensaje y si usted ya lo recibió, si es parte de la Iglesia de Jesucristo, predique este mensaje. Los discípulos hablaron de Jesús. La iglesia actual tiene que seguir hablando de Jesús con un mensaje que tenga la misma estructura, bíblico, cristocéntrico y evangelístico. Dios les bendiga, hermanos. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz,
cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Muy bien, hermanos, ahora pues juntos leamos las acciones de gracias que han sido tan amables de subir a la plataforma para que todos juntos podamos disfrutar y ver pues las maravillas que Dios ha hecho a lo largo de esta semana entre nosotros, su iglesia. Las acciones de gracias. También, hermanos, tenemos cumpleañeros esta semana. Felicitemos todos juntos a nuestros hermanos que cumplieron años en esta semana. Es el momento de las ofrendas. Queremos rogar a todos los miembros de la iglesia, solamente es el anuncio para los miembros de nuestra iglesia, para que en este momento, pues, si han dispuesto una ofrenda para el Señor, puedan depositarla en el lugar donde regularmente lo hacen y después hacerla llegar a quien corresponde. Muy bien, los anuncios de esta semana, hermanos, son mañana lunes tenemos nuestro estudio con los jóvenes en punto de las 8 de la noche, reunión de jóvenes en punto de las 8 de la noche. Y de lunes a viernes, devocional matutino, a partir de las 6:30 de la mañana leemos juntos la palabra del Señor. Le invitamos a que se una a esta hermosa experiencia de levantarnos y tener un encuentro muy personal con nuestro Señor cada mañana. El miércoles, hermanos, iniciamos el estudio de un nuevo libro del Nuevo Testamento. Esté pendiente, pronto vamos a subir de cuál carta o libro se trata. Vamos a iniciar ahora, una vez que hemos terminado el libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos, vamos a comenzar un nuevo estudio. Esté pendiente para que usted pueda iniciar junto con nosotros. El viernes tenemos el culto de oración en punto de las 6
de la tarde. No se lo pierda, prepárese para orar junto con nosotros al Señor. Me dice el Salvador, es poco tu poder, Hijo débil haya en mí, todo cuanto has menester, Señor, hallado he, que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré en la sangre de Jesús, mis pecados lavaré. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Cuando ante el trono esté, completo ante Él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Todo debo a Él,
del pecar, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Muy bien, es así, hermanos, como llegamos al final de nuestro culto. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Señor nuestro Dios, te damos muchas gracias por haber hablado a través de tu palabra en nuestras vidas. Rogamos, Dios nuestro, que podamos ser obedientes, que podamos aplicar tu palabra a nuestro diario vivir. Señor, ayúdanos a poder hacerlo, a no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Bendice nuestras vidas a lo largo de esta semana que hoy inicia, Señor. Nos ponemos en tus manos y rogamos, Dios mío, también que tú quieras usarnos, pues, para que nosotros también proclamemos el mensaje de Jesucristo, tu Hijo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor nuestro Dios les bendiga y les guarde. Amén.